Hola, ¿qué tal? Esto es Enlace Deportivo, como siempre, por vertvnoticias.com, donde semana a semana Jonathan Soto y este servidor Daniel Máez les damos todas las noticias referentes al deporte nacional e internacional. Jonathan. ¿Qué tal, Daniel? Amigos de vertvnoticias.com. Una edición, como siempre, cargada de mucha información y cuántos torneos importantes tenemos esta semana, entre torneos FIBA, entre el béisbol, grandes ligas, eliminatorias para muchos equipos europeos de cara a la Eurocopa, US Open. De verdad, hoy la información abunda. Haciendo zapping, ¿no? Sí, sí, es complicado. Bueno, iniciemos con el preolímpico de baloncesto que se está jugando en México, donde nuestra selección nacional lleva 2 victorias en este momento jugando ante un plato fuerte como lo es la selección de Canadá con 9 jugadores NBA. Sí, realmente puede que sea la mejor generación que hemos visto de la selección canadiense. Sin embargo, Venezuela viene una victoria bastante, pero bastante positiva frente al conjunto de Puerto Rico. Inició ganando la Cuba, el rival más accesible de este grupo B, pero derrotar a Puerto Rico tiene que anímicamente ser realmente una victoria contundente para Venezuela y reconocible esta selección boricua. Sí, ha sido el coco en los torneos FIBA para Venezuela, la selección boricua. No se le ganaba desde el año 2005. Y en teoría una selección inferior en cuanto a piezas, si la comparamos con la que fue recientemente a los Juegos Panamericanos, donde no está Gregory Echenique, no está Luis Betelmí, y parecía que iba a tener más difícil la situación en este torneo. Sí, pero puedo aprovechar este equipo bajo, Windy Graterol, el centro más bajo de este conjunto. En este caso abrió como titular, de hecho. No estuvo Miguel Marriaga, no fue opción para Néstor Che García, al menos en el quinteto titular. Se valió de piezas como los hermanos Vargas, el trabajo de Gisler Guillén viniendo desde la banca, al igual que David Cubillán. Y pudo hacer el trabajo frente a un conjunto de Puerto Rico que, más allá de José Juan Barea y Renaldo Balman, no tuvo más nada. De hecho, entre ellos, más de la mitad de los puntos del equipo. Sí, y lo que hemos dicho en programas anteriores, Rick Pitino, una gloria del baloncesto colegial en los Estados Unidos, gran ganador con la Universidad de Louisville, experiencia en NBA con los New York Knicks y con los Boston Celtics, parece no acostumbrarse todavía a las reglas y a la forma de jugar el baloncesto de FIBA. Sí, es un tema adaptación, pero creo que hay que darle paciencia. Tiene un entrenador de la talla de Pitino, la verdad, palabras mayores, cuando uno habla de un tipo de estas características por lo que ha hecho en territorio estadounidense. Creo que queda esperar. La selección puertorriqueña puede incluso darse el lujo de hacer una renovación en gran parte de su plantilla, pero mantener a Pitino con la filosofía que le puede implementar tiene que ser sin duda alguna una apuesta más que segura. Así es, un torneo sumamente disputado, se han ganado unos y otros. Destacan hasta el momento la selección mexicana en el grupo B, los dueños de casa. Argentina y Venezuela son los que hasta este momento están imbatibles. Repetimos, sin saber cómo va a terminar este juego que se está disputando en estos momentos de Venezuela y Canadá, pero hemos visto a Brasil ganar y perder, a Dominicana también, a Panamá, con lo cual se evidencia lo fuerte que está el baloncesto en el área. Sí, y al parecer no hay un claro favorito dentro de este torneo. Vimos lo que hizo hace 2 años México ganando el premundial que se celebró aquí en Caracas. Argentina, porque es un eterno favorito. Brasil parece que no tiene su mejor generación. Hay momentos grises, históricamente hablando, por el combinado amazónico. Y Canadá, 9 jugadores en NBA, pero parece que la juventud también le puede pasar factura a ellos. Sí, creemos que eso puede ser el talón de Aquiles del conjunto canadiense. Repetimos, de 12 fichas, 9 son jugadores de NBA, con lo cual ya tiene ganado ese mote de favorito, pero los partidos hay que jugarlos y quizás lo que tú dices, sin experiencia pudiese equilibrar la balanza como pasó con la selección argentina que los pudo derrotar en la primera jornada. Luis Escola, 35 puntos. ¿Quién le quita ese premio de jugador más valioso de ese duelo Escola? Pero es que sacó la chapa NBA por encima de los del combinado canadiense que tienen experiencia de 2, 3 años. Escola es un sempiterno dentro del baloncesto norteamericano. Sí, de todas maneras Brasil ya está clasificado al Mundial porque va a jugarse en tierras brasileñas y quizás por eso estén un tanto relajados, pero tengan la seguridad que cuando se vaya a jugar ese torneo van a estar sus principales jugadores en NBA. Sí, sin duda alguna, incluyendo Marcelino Huertas, ¿no? Así es, ya que nombramos a la selección de Brasil y a Marcelinho Huertas, ha sido para muchos una sorpresa, un base sumamente veterano, con experiencia en el baloncesto europeo, venía de jugar con el Galatasaray turco
y se decía que ya habían acordado con el Barcelona y viene esta firma de Marcelinho Huertas con los Lakers de Los Ángeles. Nada más y nada menos. Un piloto con experiencia, por ahí uno puede tomar el ejemplo de Pablo Prigioni, eventualmente jugando con el conjunto de los Knicks de Nueva York, de Angelo Russell. Está supuesto a quedarse con el puesto de Jordan piloto. Clarkson también. También. Hay muchos jóvenes dentro del conjunto de los Lakers, así que no le viene mal tampoco un tipo con experiencia, alguien que pueda brindarle información o el sistema de juego que se está implementando en Europa, ahora aplicarlo en el mundo de la NBA. Así es, va a ser el mentor de estos dos nuevos jugadores de los Lakers. Pasemos al fútbol. Ha habido mucho revuelo en la semana con el arquero del Manchester United, De Gea. Se había hecho por fin, habían cumplido los caprichos de este señor y había sido traspasado al Real Madrid por 40 millones de dólares y Keylor Navas. Pero un tecnicismo, no enteraron el contrato a tiempo en la Federación de Fútbol y quedó sin efecto esta transacción. Sí, hubo mucha confusión. Eventualmente se hablaba de una culpa del Manchester United por no haber enviado los papeles a tiempo. Después el conjunto inglés sacó un comunicado señalando que, y podían demostrarlo, lo habían hecho sí, un poco tarde, pero todavía era hora dentro legal. del plazo, pues. Exacto, era una hora dentro del plazo. El Real Madrid fue quien no escribió a tiempo a David De Gea en la Liga de Fútbol Española y esto obviamente le pasa factura al no tenerlo para la próxima temporada. Ahora el caso va a ser el siguiente, o renueva a David De Gea o el Real Madrid se lo lleva el próximo año sin contrato al United, así que se lo lleva gratis. Bueno, veremos cómo están las cosas de aquí a allá. Lo cierto es que llama mucho la atención que a ese nivel, con grandes conjuntos de fútbol inmersos, pasen estos asuntos, digamos que tontos, que echan para abajo una firma que hubiese representado muchísimo dinero para todos los involucrados. Pues nada más a nivel de venta de camisetas me imagino que hubiese sido un éxito. Sí, sin duda alguna, pero imagino que el Manchester United también con algo de suspicacia, dejando que fuera la tercera oferta del Real Madrid en el último día de negociaciones en la que aceptaran. Obviamente las dos primeras un poco más bajas del costo que ellos pretendían, pero también dándole espacio al mercado y dándole tiempo para que el Real Madrid, con la necesidad y con la obligación de sumar un arquero, pusiera toda la plata posible por De Gea. Así es. Hablando de fútbol, la selección venezolana va a tener un par de encuentros próximamente de carácter amistoso que sigue avanzando Noel Chita San Vicente con su proyecto, sigue probando piezas para poder engranar un equipo ganador de cara a los próximos torneos, específicamente el más grande son las eliminatorias al Mundial. Sí, es así. El día de mañana Venezuela se estará midiendo a su similar de Honduras, un rival con el cual se ha chocado en muchas ocasiones en los últimos años. El encuentro en Puerto Ordaz, 4:30 de la tarde. El experimento de Noel Chita San Vicente será usar el clima como factor para ver el desgaste o el cansancio del rival. De hecho, quiere probar esto en el primer juego de la eliminatoria frente a Paraguay, porque quiere usar la misma sede y la misma hora. Hay que ver si le sale o no ese movimiento, Chita. Bueno, es perfectamente válido. Si Bolivia nos tuvo mucho tiempo obligándonos a jugar a sus coterráneos, a los países del área, allá en Santa Cruz. En La Paz. Sí. Y en La Paz a 2.800 y a 3.200 metros de altura. Inhumano, todo eso. Pero fíjate que con el tiempo le han buscado la vuelta. Algunos llegan el mismo día, otros prueban a entrenar con cámaras hiperbáricas, pero le han tomado la medida de jugar a la altura boliviana. Sí, al menos. Por ahí puede encontrarse la fisura de ciertas selecciones. Con Venezuela y este experimento no lo veo como algo reprochable. Claro. El día martes se estarán midiendo a Panamá, así que bueno, hay que tomar en cuenta también las nuevas piezas. Jeffrey Suárez estaría debutando con el conjunto vinotinto. Así es. Jeffrey Suárez, que había resultado esquivo en anteriores convocatorias, tenía ese tira y encoge porque en algún momento él pensaba que iba a recibir el llamado de la selección absoluta de España. Sí, bueno, querido por muchos, odiado por otros. Creo que no es el tipo más referente hoy por hoy para Venezuela, pero tampoco estamos ante una generación o un momento donde vas a encontrar futbolistas cada 2 cuadras. Somos una potencia en béisbol, ahí no nos podemos mentir, y hemos crecido muchísimo en baloncesto, hemos crecido muchísimo con el balompié, pero tampoco nos damos el lujo de decir, tengo estos 25 jugadores y estos otros 100 se van a quedar por fuera. Claro. No somos un país potencia en ese Fíjate momento. Que hace unos años pasó con Fernando Amorebieta, que también tenía ese que sí juego, que no juego con la selección venezolana. Ya la gente le había cogido cierta idea
debuta con la selección y todavía había cierto resquemor hasta que el hombre marcó un gol ante Argentina y se ganó el cariño de toda la afición. El más querido, el más criollo. El más querido y el más criollo, sin duda alguna, después de ese gol en Puerto La Cruz frente a la selección de Argentina. Y ya está adaptado por completo. Claro. Creo que es lo mismo que va a ocurrir con Jeffrey Suárez. Amoribeta tampoco reprochó tanto a la selección como eventualmente lo hizo Jeffrey, así que va a ser cuestión de tiempo, un poco más de tiempo de lo normal. Seguro que sí. Mira, vamos a hablar de béisbol y una nota para nada positiva que son los problemas que ha confrontado Aníbal Sánchez en sus últimas salidas que ya daban a pensar que podía tener alguna lesión importante. El manguito rotador del hombro derecho no lanza desde el 18 de agosto, fue colocado en lista de lesionados por parte de los Tigres de Detroit. De momento no se habla de una intervención quirúrgica, de que pase por el quirófano, pero sabemos que este tipo de lesiones no son nada sencillas para recuperarse. Sí, de todas maneras, al día de hoy, bien interesante las grandes ligas. Por un lado, los Azulejos de Toronto luchando en la división este contra los Yankees de Nueva York. Por otro lado, está esa lucha a muerte en el oeste de la Nacional con los Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco, ¿no? Los Dodgers pasaron la escoba en esa serie frente a los Gigantes. Creo que eso le va a venir muy, pero muy bien al conjunto californiano. Ahora, y disculpe que vuelva un momento a la Liga Americana, el tema comodín, porque ahí están Yankees, Mellizos y Rangers de Texas. Los Rangers Claro, sumaron a además, ahora que desde el año pasado que se tienen 2 comodines, Exacto. hay chance posiblemente hasta el último día de la temporada, ¿no? Pero al mismo tiempo la injusticia de que avancen 2 por la vía del comodín y lo resuelvan todo un solo lo que día, ¿no? en un solo juego, lo que hicieron en 162 compromisos de ronda regular. Y lo que pasa es que es una temporada muy larga, pero yo sería de la opinión que debería haber una serie corta de 3 juegos por lo menos para que el que gane 2 siga en disputa. Sí, al menos, porque ganar un compromiso no dice si eres mejor o peor que otro. La verdad es poco para una campaña tan extensa. Así es. Por lo pronto haremos esa petición al comisionado a ver si nos escuchan. Una llamada, eventualmente, un mensaje de texto, dependiendo de cómo esté la conexión ese día. Así es, mira, ya que hablamos de los Dodgers de Los Ángeles, tenemos el caso del cubano Loa Linares. Es un muchacho cubano de 22 años que está pernoctando frente al estadio de los Dodgers de Los Ángeles, esperando que lo reciban para demostrar su valía y ser firmado en el béisbol de Grandes Ligas. Y dice que ha jugado desde los 8 años. Hoy por hoy con 22 no está fácil, de verdad. Llegar Claro. a profesional a esa etapa de la vida es difícil. Es cierto, lo que pasa es que también la situación que ocurre con los cubanos es muy particular. Hemos visto que han firmado jugadores ya con cierta edad. Por supuesto, el Duque Hernández se lleva el premio el mayor. eterno. Está el caso más recientemente de Rosney Castillo. Pero son jugadores que ya estaban comprobados en la Serie Nacional Cubana. Hemos estado buscando registros de Loa Linares y no se ven por ningún lado. Sí, poco nada. Corrígeme si me equivoco. Hace 2 años fue que llegó a territorio estadounidense. Entonces todo Cierto. eso se puede perder por completo. Es un tema sencillo. Y por más que juegue al béisbol, por más que eso lo lleve en la sangre, como buen cubano también, de ahí a que te prueben o busquen hacer un tryout solo para ti, se hace excesivamente complicado. Claro, de todas maneras, de una manera u otra, ha generado un revuelo. Muchos fanáticos que se acercan, le regalan alimentos, agua, para que siga tratando de alcanzar el sueño de ser reprobado con los Dodgers de Los Ángeles. Y yo sí te digo algo, si llegase a demostrar que es un buen jugador, esos derechos de esas películas para Hollywood van a valer millones, ¿no? No, entre libros y las películas sí, ahí van a hacer su agosto propios extraños. El conjunto de los Dodgers que en este caso pues podría también involucrarse en una situación que para muchos va a ser incluso de carácter social, de verdad. Si el muchacho tiene talento, no, bueno, ya habrá tiempo para demostrarlo, pero... Yo creo que la presión los va a llevar a probarlo, ¿no? Magic Fíjate que Johnson tiene una muchos oportunidad de programas hacerlo. importantes le han dado unos minutos a Loa Linares para que explane y explique el sueño de vestir el uniforme de los Dodgers. Y si al final son los angelinos los que por X o por Y lo toman y resulta ser una estrella, Bueno, ¿quién quita? De todos modos, Loa dice que si no lo reciben en lo que queda de temporada, va a tratar de ahorrar para viajar a Arizona en la sede de los campos primaverales de los Dodgers de Los Ángeles. Quizás ahí sea más sencillo. probablemente sea más fácil, pero parece que es un muchacho que está buscando realizar su sueño y bueno, eso es agradable. Así es, bueno, vamos a hablar ahora de tenis. Se está jugando actualmente el US Open. Los grandes jugadores han podido avanzar en su mayoría. Hemos visto una Serena Williams un tanto tambaleante, pero ya nos tiene acostumbrado a eso, que en las primeras de cambio
eh, se complica un poco, pero conforme avanza el torneo va avasallando a sus competidoras. Sí, parece que inicia en piloto automático, pega uno que otro susto, pero en la segunda semana le pone el pie al fondo al acelerador y hace el trabajo que hoy por hoy la tiene en lo más alto del ranking femenino. Lo que más llama la atención han sido los 12 retiros en los primeros 2 días de jornada, entiéndase, en la primera ronda de este torneo, récord para cualquier Grand Slam. Y se habla mucho del tema calendario, de que en las semanas previas hay demasiados torneos y esto obviamente está cargando física y anímicamente también a los jugadores. Sí, verdaderamente que el calendario de la ATP y de la WTA es sumamente exigente. Recuerden que para mantenerse en los primeros lugares del ranking tienes que defender los puntos que ganas en un torneo al otro año. Generalmente si no estás en buen momento te arriesgas a perderlo y por eso ese esfuerzo de jugar la mayor cantidad de torneos posibles en el año. Claro, ¿no? Y eso vuelve frágil al tenista. Mira a Rafael Nadal en la situación en la que se encuentra actualmente, uno de los tenistas más destacados en la historia de la disciplina, y 2015 ha sido para él totalmente para el olvido. Y ahora la pregunta es saber si él va a volver o no. Roger Federer ya lo ha hecho, ha tenido años malísimos y ha vuelto al nivel. Rafa es un tipo que hay que considerarlo, uno no lo puede descartar de buenas a primeras, pero tampoco es coincidencia. Y uno, precisamente los que se ha quejado del calendario tan cargado, ha sido el español. Claro, también hemos visto otros casos como el de Djokovic, que le encanta jugar este torneo que se juega en los Estados Unidos en el área de Queens, en Nueva York. Vimos unas fotos del día domingo paseando por Central Park con su esposa y con su hijo. O sea, aprovechando también lo agradable que es estar en la ciudad de Nueva York. Sí, le hace bien, incluso los potencia a hacer las cosas un poco mejor. Son tipos que se cuidan mucho más también en el calendario. Lo importante a veces no es sumar, sino mantenerse a un alto nivel. Djokovic viene de jugar la final en Montreal y viene de ser finalista también en Cincinnati. Perdió ambos partidos de definición, pero no hizo nada durante la semana previa al US Open, descansó y se preparó. Son 2 semanas de una temperatura altísima. Nueva York a estas alturas del año complica un poco la situación. Estamos hablando de una cancha totalmente abierta, aún le están construyendo su techo, y el tema del Grand Slam, partidos a 5 sets. Esto no es tarea fácil. Claro, y entiendo que en Nueva York está en una etapa agradable el clima. Vienen de salir de una onda calurosa en días pasados que podía complicar un poco más las condiciones de los jugadores, pero está bastante agradable el clima, alrededor de 25 grados, y yo creo que vamos a tener como de hecho estamos teniendo un gran torneo. Por cierto, cayó Garbiñe Muguruza en la mañana de hoy, la hispano-venezolana frente a la británica Johanna Konta, 3 sets. A Muguruza quizás sea una de esas víctimas del calendario tan apretado. Ya son 4 o 5 años como profesional y fue este año cuando ganó su primer compromiso en US Open. Se nota que la segunda parte del calendario le pesa a la nacida en Venezuela. Así es. Ya para cerrar tenemos una nota un tanto extraña por las consecuencias y seguimos hablando de tenis, que es el estadounidense Mardy Fish, un jugador que en su mejor momento llegó a estar entre los 10 mejores del mundo y recientemente acaba de anunciar su retiro porque ha tenido problemas de ansiedad y de pánico para afrontar su carrera tenística. Y llama mucho la atención que sean a estas alturas del partido. Cuando uno habla de un jugador de la talla de Mardy Fish, que ha jugado, por ejemplo, finales de Masters 1000, un jugador que eventualmente fue referencia para el tenis estadounidense, que ya ha pasado los 26, 27, 28 años, cada vez más cerca de los 30, hablar de ataques de ansiedad o de pánico es un poco raro. Está bien que ocurra al inicio, cuando el tenista está madurando, y entiéndase entre los 17 y los 20 años, pero Mardy tuvo un proceso un poco al contrario, a la inversa de lo que es naturalmente, y es lamentable que se vaya una raqueta de estas características. Sí, de hecho, se habla que la primera ocasión que sufrió ese ataque de pánico fue en un torneo grande que le correspondía jugar la final ante Roger Federer, Cincinnati. y no se pudo presentar. Cincinnati frente a Roger Federer, y lamentable que uno tenga que leer este tipo de noticias, pero así se han dado las cosas. Por ejemplo, Lleyton Hewitt, el australiano que también está en sueño de retiro, Australia 2016 será su último torneo. Este sí puede presumir de no haber tenido pánico, todo lo contrario, de haber afrontado su compromiso de forma ejemplar, pero bueno, la edad también pesa. Así es. Bueno, esto ha sido todo en Enlace Deportivo. Esperemos vernos la próxima semana por aquí, por vertvnoticias.com. Así que un saludo a toda la audiencia. Chao.